Pues ya estamos adentro, amigos, de los ajustes del ruteador TP-Link BE6500 Dual Band Wi-Fi 7. Estamos en modo ruteador, que se puede cambiar a modo access point. Entonces, lo primero pues, que les va a pedir, ustedes se van a meter a la dirección IP que les marca su instructivo o que viene impreso en la etiqueta. O si lo van a hacer por medio de la aplicación, escaneando el código QR, pues, pero una vez ya estando aquí adentro, pues el menú es el mismo. Vamos a lo que es configurar su conexión a internet. Si tú lo vas a agregar como un segundo ruteador, supongamos que lo vas a conectar a algún puerto o LAN de tu ruteador principal. Entonces, presionas donde dice internet. Si tú ya tienes más experiencia y le has asignado una dirección IP, entonces pues lo dejas en IP estática, porque esa nunca va a cambiar, pero tú aquí la tienes que apuntar. ¿Cuál es? Su máscara y su puerta de enlace y sus DNS, sus respectivas DNS. Entonces eso lo llenas manualmente. Una vez que lo haces manualmente, pues ya presionas el botón de guardar o se guarda automáticamente según sea el caso. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar a dinámico. ¿Cómo dinámico? Pues sí, que lea automáticamente la dirección IP que le está mandando el ruteador, mi primer ruteador. No necesariamente tiene que ser tu primer ruteador, o sea, más bien el ruteador antes de porque a lo mejor tú puedes tener tres en cascada o como gustes configurarlo, ¿verdad? Le pones IP automática, o sea, dinámica automática, y automáticamente aquí desaparece los datos de la IP. ¿Por qué? Porque pues, tú no los vas a asignar, los asigna el routador, el que está conectado anterior a Y aquí lo único que nos aparece, dice el routador de la Mac, la dirección. Entonces, si queremos clonarla, normalmente, por ejemplo, aquí en México no es necesario hacerla así, clonarle ya. Anteriormente se hacía, no sé hoy en otros países si se tenga. Ya terminando, aquí en la parte de abajo, no se alcanza a ver desgraciadamente. Voy a ver si puedo hacerlo un poquito más chico. Sí, ahí está, mira, aquí está. Y aquí presionamos guardar. Una vez que guardemos, y aquí dice operación, ¿verdad? Con éxito. Entonces ya se guardó. Y ya una vez que lo hayamos conectado y configurado así, automáticamente ya deberíamos de tener internet. Ahora, que no recibimos internet todavía, pues ese es otro cantar, porque a lo mejor hay que conectarnos vía Wi-Fi con cable. Ahorita ya nomás el ruteador ya tiene internet. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre y contraseña a nuestro Wi-Fi y configurarle aquí unas cositas. Si te gusta tal como viene, pues adelante. Si no, aquí yo te recomiendo estas. Por ejemplo, aquí en la función dice OFDMA más MU MIMO. Yo les recomiendo ¿Por qué les recomiendo Porque salvo que tú tengas puros equipos Wi-Fi 7, pues lo puedes cambiar aquí, miren. Lo puedes cambiar aquí nada más. Puro Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6, perdón, y Wi-Fi 7, te lo dejo aquí. Pero si no lo tienes, hay que dejarlo aquí. Si tienes equipos clasificación Wi-Fi 5, yo te recomiendo que lo dejes aquí. Por defecto creo que viene nada más así. Entonces yo te recomiendo, salvo tu propia experiencia después, si tú ves que sufres lentitudes, lo puedes cambiar, pero comienza con este. Ahora, el Smart Connect. ¿Qué es el Smart Connect? El Smart Connect está juntando ambas bandas como si fuera mesh para que tu dispositivo, digamos un teléfono celular, ya que tenga la contraseña, se va a poder conectar a las dos. Pero eso no lo decide, no lo decides tú, lo decide el ruteador, a ver en cuál te va a estar cambiando la banda. A veces es molesto, yo en lo personal no me gusta, pero si tú gustas utilizarlo así, ¿en qué cambia? Bien sencillo, que nada más va a ser un nombre de red para ambas bandas. Entonces, llega un momento en que tú estás conectado, pero no vas a saber en qué banda estás conectado.
y a lo mejor sufres lentitudes y tú puedes decir, pues estoy conectado a la 5G porque estoy navegando lento y no, y puede ser que estés conectado a la 2.4G y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos para separarlas? Yo les recomiendo que lo separen, pero es allá ustedes. Si no quieren separarlo, simplemente aquí le cambian el nombre de la red, ¿verdad? Mi Wi-Fi, vamos a ponerle aquí mi Wi-Fi. ¿Y qué tipo de seguridad? Pues el más común del 5 en adelante, del Wi-Fi 5, es WPA2. Tú puedes ponerle WPA3 más que es más recomendable que ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es más compatible. Pero, tú quieres ponerle aquí, ahí lo dejas. La contraseña, pues, es recomendable, tú sabes, mayúsculas, minúsculas, en comparación con números. Yo le dejo el mismo. Una vez que ya lo hagamos hecho así, le ponemos guardar. Operación con éxito. Ahora ya mi red se llama mi Wi-Fi. Yo ya le he personalizado y la contraseña. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo quiero hacer del otro modo? ¿De cuál? El Smart Connect, yo lo quiero deshabilitar. Al momento de yo quitarle aquí que lo deshabilito, se me abren otros ajustes aquí abajo. Me está separando ambas bandas, tanto la 5G como la 2.4G, que es esta. Si se fijan que acá se abrió esta, como dice 5G, pues esta mi Wi-Fi, que sea la 2.4G, como marca aquí. Y para la 5G, yo le voy a poner mi Wi-Fi, mi Wi-Fi 5, y pues le pongo una mayúscula, 5G. Ahora sí, cuando mi dispositivo detecte ambas bandas, yo decidiré en cuál conectarme. Si yo nomás quiero navegar en la 5G, no necesito conectarme en la 2.4G. Y cuando mi dispositivo nunca me va a pedir conectarme aquí, salvo que yo quiera. A diferencia del otro que se va a estar conectando. Y como es la misma contraseña y mismo nombre de red, pues ahí se arma un trabuco. Entonces, una vez que ya está así, yo le puedo dejar la misma contraseña, no hay problema. Mientras yo no le señale o le dé la orden a mi dispositivo que se conecte a una u otra, no se va a conectar, salvo cuando ya tenga la contraseña guardada. Algunos equipos se conectan automáticamente, pero pues si no, aunque tenga la misma contraseña, si no les he dado la orden por primera vez, no la va a guardar. Entonces, ya estando así, pero si se fijan, hay que cambiarle también lo de la forma de cifrado de la seguridad. Y la contraseña es la misma, pero los nombres de la red son diferentes. Entonces, ya los tengo guardados y configurados. Ahora ya nomás lo vamos a guardar. Ponemos guardar y aquí está. Ya tengo dos redes. Aquí está bien facilísimo. 2.4G, 5G. La de 2.4G es mi Wi-Fi y la 5G, pues dice mi Wi-Fi 5G. Los dos tienen la misma contraseña. Bueno. Ya una vez esto es lo básico. Ahora vámonos a los ajustes avanzados del Wi-Fi, que igual encajan en y no en la segunda parte del video, porque son otros tipos de ajustes que realmente sí son más avanzados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al de arriba primero. ¿Qué le vamos a ajustar aquí? Lo primero es cambiarle el ancho de banda de transmisión del canal. Tiene 20 y 40 y tiene 20. En estos tiempos yo te recomiendo que nada más lo dejes en 40. En canal yo te recomiendo que utilices una herramienta, una app que se llama Wi-Fi Analyzer. Hay varias, pero yo le confío mucho en la Wi-Fi Analyzer. Y ahí te va a recomendar qué canal es el mejor para ti. Cualquier canal de aquí es mucho mejor que dejarlo en automático. Yo lo he explicado en otros videos. ¿Por qué? Porque tú dejas que tu ruteador decida qué canal cambiar, qué utilizar. Y si tú estás navegando el internet y de repente hay una interrupción en ese canal, el ruteador va a decidir, sin preguntarte, cambiar de canal. Y mientras cambia, te puede dejar hasta un par de minutos sin servicio de internet. Y pues tú vas a estar tal vez enojado y le vas a regañar o reclamar a tu proveedor de internet diciendo que es un problema de tu ruteador. Bueno, supongamos que lo dejamos en 1. Como les digo, canal fijo, no se va a cambiar, ahí se va a quedar. Modo de transmisión. Presionamos aquí. No te recomiendo que le dejes el AX solamente,
¿Por qué? Porque la X es para el Wi-Fi 6, clasificación Wi-Fi 6. Si todos tus equipos son clasificación Wi-Fi 6 hacia arriba, o 6E o 7, adelante, déjale aquí. Si no estás seguro, ¿verdad? Entonces déjale aquí, porque va a mezclar para que sea compatible con los de atrás. Entonces, le dejamos así. Y luego aquí dice, en la parte aquí de, bueno, esto es en cuanto al ancho de canal. Ahora vamos con la 5G. En la 5G, ¿qué le vamos a hacer? Todavía no he guardado los ajustes. En la 5G, ¿qué vamos a hacer? Pues algo parecido. Vamos a escoger el ancho de onda de transmisión del canal. Aquí dice, se fijan, 20, 40 y en 80 viene por defecto. Yo te recomiendo que lo subas hasta 240. ¿Por qué? Porque si tú tienes un equipo compatible que sea 6E7, pues lo va a transmitir hasta 240 megahertz. Ahora, ¿qué canal le vas a utilizar? Cuando tú lo dejas en 240, así como te digo, aquí te va a dejar en automático. Gracias a Dios, ahorita todavía estas redes no están saturadas. Entonces, ahorita no importa si lo dejamos en automático, porque te va a recomendar el mejor canal, que como les digo, ahorita no está saturado estas bandas. Si tú no quieres, si por ejemplo tienes mucha interferencia, no sé, depende de dónde vivas, entonces tú le cambias y le dejas hasta 160. En 160 tú ya puedes seleccionar algún canal de transferencia. ¿Cuándo es recomendable también es esto? Hay muchos dispositivos, bueno, yo en teoría ya todos vienen de Asia, pero pongo ejemplo como algunos teléfonos Xiaomi, un Nintendo Switch, no detectan la red 5G de algunos ruteadores, pero eso se debe a que no pueden leer ciertos canales de transmisión. Entonces, si tú te encuentras con ese problema, tú puedes ponerlo aquí y puedes comenzar con el de mar abajo, el de 36. El canal 36 es el primero que te indica. Y ya vamos a grabar los ajustes aquí, no le movemos, le dejamos como está. Y guardamos los ajustes, dice que el roteador se va a reiniciar, pues le ponemos que sí, que en un minuto, y ahí está, miren. Ya está. Aquí dice que los ajustes fueron. Pues sí, hubo éxito. Entonces, tal como te lo estoy mostrando ahorita, es como tú lo puedes hacer. Para que le saques bien jugo a tu roteador. Porque si lo dejas como está con un defecto, yo creo le vas a aprovechar como un 70% máximo, se puede decir. Porque algunos ajustes no van acorde a las necesidades de ahorita o de hoy en día. Lo dejan como ni muy arriba ni muy abajo, lo dejan como para un uso medio. Pero sobre todo lo de selección de canal de transmisión, hay que dejarlo en el más arriba y aparte en canal fijo. Pero aquí ustedes pueden estar jugando, sobre todo en esta última parte que yo les decía, donde no me dejaba cambiarle de canal, pero porque estábamos utilizando transmisión, ancho de onda de banda de transmisión de 240 MHz. Aquí ya está, ya se hicieron los ajustes. Aquí en ¿verdad? Si nosotros le cambiamos a 240, ay, perdón. A ver, vamos a ver si. Bueno, ya volví. Aquí era donde yo les estaba mostrando. Y si dejamos 160, podemos cambiar el ancho de canal. No el ancho, perdón. El canal de transmisión del Wi-Fi. Y si lo dejamos a 240, no nos da la opción, pero la transmisión será más rápida. Como les digo, ahorita no hay tanta tráfico, no está saturado y pues les puede funcionar dejándolo aquí, como les digo. Déjenlo aquí, si no ven que sufren interferencias, pues lo pueden regresar a 160 y ya dejan un canal fijo. Pueden comenzar con este bajo, con el de 36. El número de canal no quiere decir que transmita menos que este de acá, ni de acá, ni de acá. Depende lo saturado que estén esos canales, ¿verdad? Pero como les digo, ahorita no está tan saturado. Ahora, aquí abajito dice crea tu MLO. Dice aquí, dice, se conectan los clientes del Wi-Fi 7. Estos son para puro
¿cómo se puede decir? Equipos de conexión Wi-Fi 7 y que van a utilizar este tipo de conexión. Entonces, puedes poner aquí, no sé, mi Wi-Fi 7, así, lo puedes poner. El de seguridad, pues lo dejamos igual. Eh, También hay que ajustar o crear el de invitados. Si tú lo quieres, si no lo quieres, simplemente lo quitas de aquí y te olvidas. Este es para el 2.4G y este es para el 5G. Si no te interesa, ya lo estás borrando. O si te interesa nada más el 5G, pues aquí adelante. Y aquí ya le puedes poner invitados, 5G. La seguridad dice abierto. Yo no te dejo. Mejor hay que ponerlo encriptado y ya le pones una contraseña. Pero si no, simplemente lo eliminas y no hay problema. Entonces ya estamos, miren. 2.4, 5G. Estamos cubriendo el Wi-Fi 5, el Wi-Fi 6. Aquí solo Wi-Fi 7 porque esta función es exclusiva de Wi-Fi 7. Invitados los deshabilitamos. Y luego aquí dice, esto es nuevo para mí, dice que crea una red para manejar todos tus equipos juntos, o sea, todos, pero los que son como smart cámaras, smart lights, apagadores, contactos, todo eso. Y para que lo conectes aparte y no lo mezcles con tus dispositivos que te conectas como computadoras, tabletas, ¿verdad? Y esto por defecto viene activado. Si tú no quieres, igual se desactivan y no hay ningún problema. Si tú no quieres configurar nada de eso, o tú dices yo los configuro dentro de estos mismos ajustes que tengo aquí, adelante. Miren, al desactivarlo, pues miren, aquí está, ya no le podemos hacer nada. Al activarlo presionamos y ya nos pide que vamos a poner. Les digo, yo no les recomiendo que lo dejen abierto. Pero ¿por qué está abierto? Porque hay equipos que no son con contraseña, son con conexión WPS, con PIN o cosas así. Entonces, pues ahí tengan cuidado, lean las instrucciones, cómo deben de conectarlo y ya lo configuran. Pues esto sería las funciones básicas, más bien los cambios básicos que se deberían de hacer a este ruteador del TP-Link BE6500 doble banda clasificación Wi-Fi 7. Espero y les sea de mucha ayuda este video. Suscríbanse al canal, denle like, compartan para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.